Bueno, se nos ha ocurrido la idea en Expediente Político de volver a saber de la vida de Horacio Masachesi y me parece que también es una excelente oportunidad porque ustedes saben que está al rojo vivo la discusión de la coparticipación y él protagonizó en el año 91 un hecho muy rupturista que tuvo diferentes interpretaciones, cuando inclusive a nivel periodístico le pusieron un mote del cual ya vamos a hablar, y hace un rato que, bueno, se lo vamos a preguntar si está retirado de la política y qué está haciendo ahora. Gracias, Horacio, por atendernos, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes, un placer. Eh, Eso de retirarse de la política siempre es un eufemismo, ¿no? Por la misma índole de la actividad. Pero en realidad si le ponemos algún calificativo de la política activa, estoy totalmente retirado. Sigo con atención la evolución de los acontecimientos sin ningún protagonismo. Siempre conectado más por lo que uno ha sido que por lo que soy en este momento. Sobre lo que ha sido, a eso vamos, yo quiero utilizar como disparador, pero primero hacer un poco de historia. ¿Hay algún tipo de revisión contrafáctica? Siempre es fácil con el diario del lunes, pero ¿qué has hecho después de haberte ganado el mote recordemos, Robin Hood, la incautación vía decreto de 16 millones de pesos de Tesoro de la provincia a nivel regional, cuando tenías que pagar en forma desesperada cumplir con las obligaciones de sueldos estatales, etcétera, en un momento de mucha confrontación política en los 90 con el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo? ¿Qué nos podés decir hoy de ese episodio? Bueno, creo que es un acontecimiento como uno más de los que quedan atrás, que ya forman parte de la historia, y precisamente por eso creo que vale la pena a veces repasarlo porque la historia no hay duda que enseña. Y ese acontecimiento es una rotura de una armonía política, de un acuerdo, de un consenso. Río Negro estaba a 60 días de las elecciones cuando nos niegan el envío de unos fondos que ya habían sido pactados y cuya primera parte ya había sido enviada por el ministro anterior a Cavallo, que era Herman González. Bueno, no vamos, no vamos a hablar del acontecimiento porque es muy rico y requeriría varias No, charlas. hay tiempo de lo que vos dispongas, pero quiero decir, eso fue un momento que vos lo meditaste, que fue lo correcto, hoy lo ves como que fue un exceso, y tiene que ver con la pelea que siempre hay de la desigualdad, ¿no? Hoy lo vive Larreta con la opulencia que dice el gobierno, pero en ese momento el interior profundo del país, con elementos de discrecionalidad en el manejo de fondos de parte del Estado Nacional, quizás, ¿no? Bueno, pero en realidad se juntan varias cosas, como en muchas temáticas argentinas. Eh, Hay a veces una sesgada interpretación y hay a veces, muchas veces, desconocimiento de los temas, sobre todo por parte del gran público. Es decir, si la cuestión fuera al revés, si no estarías hablando con un ex gobernador y estuvieras hablando con un ex presidente, a lo mejor yo tendría que describir este acontecimiento desde el otro lado, es decir, de la decisión que toma un presidente de la República con respecto a los gobernadores en relación al gran tema de la repartija de los fondos, que está legislado y atado con bastante piolines desde el punto de vista político por una ley de coparticipación que es vetusta, que no obedece a la evolución que ha tenido el país y mucho menos obedece a los momentos que se toca ser aplicada. Porque la ley de coparticipación es una fotografía que viene del proceso militar. Esto explica, cosa que muy poca gente sabe, por qué, por ejemplo, el Chaco tiene 5,5 puntos casi de coparticipación, con 1 millón de habitantes, 1.100.000, y Mendoza tiene quizás un poco menos, con 2 millones de habitantes. Es decir, no tengo nada ni contra el Chaco ni contra Mendoza, pero es una manera de explicar una serie de Sí, sí, claro. desbalances. ¿Y por qué no tomaste en ese momento, en vez del decreto de una incautación y una situación excepcional, el camino de la Corte Suprema que muchos gobernadores No, acuden, ¿no? bueno, porque estábamos en una confrontación política a 60 días de una elección. En realidad, lo que estaba sucediendo es que nos estaban negando los fondos
para que perdiéramos las elecciones y provocar el caos que se provocaba en esa época si uno pagaba una semana más tarde los sueldos. Estaba todo listo para eso. ¿Fue una decisión meramente del ex ministro de Economía Cavallo o interpretás que fue No, todo el fue un conjunto de menemismo? factores, había muchos factores internos de Río Negro, fundamentalmente. No hay que olvidar que Río Negro fue la provincia opositora por excelencia al peronismo. Nosotros acá gobernamos, la Unión Cívica Radical gobernó Río Negro 7 periodos. 7 periodos, 28 años, con 3 o 4 administraciones nacionales peronistas muy fuertes. Y había que bancar esa presión política con la gestión hacia abajo, hacia la búsqueda de consenso en la provincia y enfrentar las maniobras que siempre existen, que bueno, que mirando a la distancia también, no fue una época tan mala, en el sentido de que había un claro proyecto de país. Vos podías coincidir o no, pero estaba claro a dónde el país iba y qué rol teníamos que cumplir las economías regionales y las provincias. Claro, estaba más El claro quién problema, estaba de un lado, quién estaba del otro. Ahora, exacto, Horacio, ya vamos a ir cerrando ese capítulo histórico, pero quiero decir, después también quiero el capítulo de que te pusiste un poco en empresario de medios hasta hace poco. ¿Te sí. molestó el mote de Robin Hood? ¿Lo entendiste? No, porque es producto de un acontecimiento del que fui protagonista y uno lo toma como viene. Eh, Primero es mejor Robin Hood que Hood Robin. Bueno, Y, de hecho, de hecho, pero- un juego de palabras diciendo el Estado Nacional es un poco Hood Robin hace muchísimas décadas. claro, claro, claro. Y después, nosotros venimos de una idiosincrasia que es la Patagonia, que es una tierra de reclamo permanente, de distancia, de aislamiento, de pelea contra la dificultad geográfica e histórica que lleva el desarrollo de esta región, y también en un país centralista. Quiere decir que la discusión o el debate tiene tremenda actualidad, Ese porque punto encima me para... resulta muy interesante que estás tocando para ir a la siguiente pregunta. Porque de ese territorio inhóspito, tan desconocido por el centro del país, por la vidriera, por ejemplo, de Capital Federal, la ciudad autónoma, como se dice ahora, surgió, años después de tu figura, un señor que llegó a presidente, que fue gobernador de Santa Cruz, y que imagino que tu época de gobernador ya habrás conocido. Sí, sí, A vos te llegábamos juntos, sorprendió estábamos a la par. estaban a la par. ¿A vos te Sí, sorprendió lo que después conocimos a nivel nacional de Néstor Kirchner? en algún punto sí, 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 porque yo no le acreditaba previamente semejante capacidad de gestión política que después mostró Néstor. Con lo cual, es una muestra más de que no hay que andar con prejuicios por la vida y mucho menos en la política, ¿no? No se puede subestimar a nadie. Él tuvo Pero, una acción, me Horacio, gustaría, sí, quiero, perdóname, quiero volver a una cosa. sí, Cuando yo te decía que la coparticipación es una fotografía que viene de la época del proceso militar, después ha sido retocada en función de lo que en definitiva es un régimen de coparticipación. Porque un régimen de coparticipación obedece a un proyecto político, a una idea de país. Cuando esa idea de país no está clara, como dijimos recién, la cosa va para cualquier lado. Ahora, eh, en la época en que el poder se repartía entre las Fuerzas Armadas, había tanto para la Fuerza Aérea, tanto para la Marina y tanto para el Ejército. A las provincias de Cuyo, San Juan, San Luis y Catamarca, como tenían poca coparticipación, se las compensó con facilitaciones fiscales. es Y decir, ahí viene, para entender tu idea, a ver si la redondeo bien, estamos nada más y nada menos que a 37 años de democracia y tenemos una coparticipación que tiene mentirosa. mentirosa y dictatorial de alguna manera. Sí, 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 porque está también a merced del proyecto político de turno. Entonces, eso es lo que explica que un brigadier amigo del poder central en Chaco, detrás del lema Chaco puede, se lleve 5 puntos de coparticipación. Después pasemos rápido eso, viene la época de Alfonsín. Alfonsín decide
en su proyecto político de traslado de la capital y de generar una continuidad de sus ideas a través del tercer movimiento histórico y todo el lanzamiento político del alfonsinismo, decide sacarle puntos a la provincia de Buenos Aires, y Cafiero consiente ese ¿Qué es el tema. problema que ahora tenemos? ¿Qué es el problema que ahora Para tenemos? conseguir los votos, y para conseguir los votos para el traslado a la capital, se le sacó algo a La Rioja, a La Pampa, y se compensaba con planes de vivienda, se parchaba de esa manera. Después Cavallo utiliza también la ley de coparticipación para ordenar la fila, porque si él pacta con el Fondo Monetario Internacional ordenar el gasto provincial, es porque está pactando no darle tanta plata a las provincias.